el libre albedrío. No habla de libre albedrío, ¿por qué es el libre albedrío? La capacidad de elección. El animal, dijimos ayer, no tiene capacidad de elección, ¿no? El león que se come a la cebra no pudo decir, uy, pobrecita la cebra, no me lo como. Es instintivo. Entonces, ¿quién tiene libre albedrío? ¿Quién puede elegir entre el bien y el mal? El hombre. Entonces, el ser humano tiene algo que no tiene nadie. Es una creación completamente nueva. ¿Entendieron? Libre albedrío. Y después dijimos, la tercera dije, y el alma, que es el alma del ser humano, pero todavía habría que definir exacto qué es alma. Pero es lo más espiritual que tiene el ser humano que no tienen otros. ¿Está bien? No hagan diuk de esto de 3-2. Yo quise decir cosas lindas nada más. Pero a nivel racionalmente hablando, intelecto y libre albedrío es absoluto. Que el animal no lo tiene. ¿Está bien? A nivel alma, todavía tenemos que definir qué es alma, ¿entienden? Porque nosotros vamos a decir que el alma es una parte el intelecto es una parte del alma. También el libre albedrío va a ser del alma. ¿Me siguieron? Porque y una vez más aparece el verbo crear al final de todo. Dije voy a hacer un resumen y me alargué. Está bien, no importa. Pero para todas las chicas nuevas. Ven en el último pasuk, el pasuk 3 del capítulo 2. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que había hecho al crear. ¿Cuál sería el tema del crear del último de este pasuk? Shabbat. O sea, Shabbat también se llevó el verbo crear. Ahora, ¿por qué Shabbat se llevó el verbo crear? Si buscamos algo completamente nuevo, entonces tendría que decir que en Shabbat hay algo fuera de este sistema. ¿Está bien? Esa sería una respuesta más espiritualista. ¿Está bien? No, esotérica. Shabbat es algo especial. Una isla en el tiempo. Ari Kaplan. ¿Está bien? Está bien, es algo especial, de verdad. Pero está más pragmática o más con los pies en la tierra. Podemos decir que ¿por qué terminó con el verbo crear? Porque acá termina la creación, ¿no? ¿Y cómo había empezado el pasuk 1? Cuando creó los días del día con el crear. Entonces, acá no es que crea algo nuevo. Al crear, ¿entienden? Terminó de crear todo. Por eso, entonces acá la palabra crear finalizaría toda la creación. No necesariamente tengo que buscar algo nuevo. Pero si quiero decir que Shabbat es algo... Está bien. Es verdad que Shabbat es algo especial. Tendría que ver con lo espiritual, ¿no? Con un día que me hace parar en lo material para dedicarme a lo espiritual. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces aprendimos que siempre en el Tanaj el verbo hará lo que significa. ¿Quién tiene este poder? Solamente Dios. Y está bien puesto en el capítulo 1. Entre paréntesis, bien que dice el capítulo 2, pasuk 3. Habla del Shabbat. Lo más lógico era que el pasuk 3 fuese el último pasuk del capítulo, ¿no? Fíjense, en el pasuk 31 terminó los 6 días de la creación. ¿Ven el pasuk 31? Después empieza capítulo 2 y habla del Shabbat, ¿no? Y termina en el pasuk 3. Bueno, después sigue. Pero era más lógico que el pasuk 3 sea el último pasuk, ¿no? Sea el pasuk 34. ¿Me siguen lo que digo? Sepan que esta división no es judía, es cristiana. La división de capítulos no es judía. No está en la Torá esta división de capítulos. En la Torá está dividido, hay espacios que dividen perashiot, pero no hay perek 1, perek 2. Eso se hizo alguna vez y como es cómodo para citar versículos quedó, ¿entienden? Pero ves errores, por ejemplo acá este es un error, porque esto no lo hizo un judío, lo hizo un cristiano. Si todo el capítulo 1 de que habla de los 7 días de la creación, ¿no? Entonces, ahí en el pasuk 3 tendría que terminar el capítulo, como está en hebreo está así, ahí hay un espacio en blanco y después sigue. Era más lógico. Nada más le mostré el error que hay, pero hoy en día los tanajim se sigue utilizando así. Hay tanajim nuevos que quieren volver a las fuentes y no quieren citar los capítulos de esta manera. Pero quedó por comodidad, ¿entendieron? Vamos a las 3 teorías. Bueno, nosotros estuvimos estudiando las 2 primeras. Voy a decir la primera, la segunda, la tercera. Primera teoría es la teoría de la Torá. ¿Está bien? ¿Qué dice la Torá? Esto lo tienen en el número 2, pero yo lo voy a resumir, ¿está bien? ¿Tienen el número 2? Lo que estamos estudiando está en el Guía de los Perplejos. ¿Sabe lo que es el Guía de los Perplejos? Es un libro de filosofía de Rambam. Capítulo 13 del tomo 2. ¿Ven que dice capítulo 13? Leo solamente el título. 3 teorías sobre el origen del mundo. 3 teorías sobre el origen del mundo. O sea, ¿qué significa?
¿Qué significa? 3 teorías sobre el origen del mundo. Exacto, de cómo aparece el mundo. La de teólogos ortodoxos sería la judía, que vamos a ver que la acompaña el Islam y el cristianismo también. La de Platón, ¿ves la de Platón? Y la de Aristóteles. Leí el título de el 2. ¿Ven el 2? Vamos a hablar de 3 teorías. La de la Torá, la de Platón y sus seguidores, y la de Aristóteles y sus seguidores. Miren esta frase también importantísima. 3 son las teorías profesadas acerca de la eternidad o la creación del mundo. O sea, estas son las 3 teorías que hay sobre qué. O que el mundo es eterno, o que el mundo fue creado. Te voy a decir, si el mundo es eterno no creen en Dios, ¿no? Dice no. Por quienes admiten la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Admiten la existencia de Dios. Las 3 teorías admiten ¿qué? Aceptan que Dios existe. ¿Está bien? O sea, y no hay eso, esto me parece importante, ¿no? O sea, hay 3 posibilidades nada más. Y todas las posibilidades, que son las únicas que hay, aceptan que Dios existe. O sea, que Dios existe es algo absoluto. ¿Está bien? O sea, absoluto y no hay lo que hablar. En lo que vamos a hablar ahora hay lo que discutir. ¿Está bien? ¿Está acá? ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la teoría de la Torá? Resumo la teoría de la Torá. ¿Fui rápido hasta acá? Estoy bien. ¿Está claro? Sí, si voy rápido, más despacito. Primera teoría, la de la Torá. La teoría de la Torá dice que Dios creó todo, de la nada. ¿Qué es todo? ¿Qué incluye este todo? Todo lo material y lo espiritual. Todo. O sea, las almas fueron creadas de la nada. O sea, cuando Dios crea al alma, ¿había algo anterior que de eso sacó el alma? ¿O Dios la creó de la nada? ¿O creó toda la... También crea la primera materia y de la primera materia crea eso. Pero esa primera materia la creó de la nada. ¿Me siguieron? No es que Dios necesita que haya algo más y con eso puede crear, si no, no puede. No, Dios puede crear de la nada. ¿Entendieron? ¿Qué más incluiría? ¿Los ángeles fueron creados de la nada entonces? ¿Los seres espirituales fueron creados de la nada? ¿Sí? ¿Y todo lo material fue creado de la nada? ¿Sí? ¿Se entendió? La Torá fue creada antes de la creación. Fue creada antes de la creación, pero también sería creada de la nada. ¿Sí? Todo. ¿Entendieron lo que quiero decir yo? Todo fue creado de la nada. O sea, en el principio, ¿quién existía? Solamente Akadosh Baruj Hu. ¿Está bien? El único que existe siempre es Hashem. Que existió siempre es Hashem. ¿Está bien? Eterno para atrás. ¿Por qué no digo para adelante? Después vamos a ver para adelante. ¿Por qué? Para adelante nada podría ser absolutamente eterno. Pero si Dios quiere... ¿Me siguieron? No. Si digamos que Dios quiera que este mundo exista para siempre. ¿Puede existir para siempre? Si Dios quiere. Para siempre a partir de una creación. A partir de... Exacto. No, para siempre. Puede ser que no. Que Dios no quiera que el mundo y el mundo dentro de 6.000 años... O sea, ¿entiende la pregunta? Eso está determinado. Lo que es algo absoluto es que el único que puede ser eterno es Dios. Para atrás y para adelante. ¿No? Eso. Y todo este universo no puede ser eterno. Ni para atrás ni para adelante. ¿Está bien? Para atrás es imposible. ¿Y para adelante? Si Dios quiere. Si Dios no quiere, no. ¿Entendieron? ¿El punto? Bueno. ¿Está bien? Fui más despacito. Otra cosa más. El tiempo también fue creado. El tiempo no existe, ¿no? Exactamente. Eso vimos, pero lo vimos ya muchas veces. ¿Está bien? Que también el tiempo Dios lo creó. Dios creó el espacio y Dios creó el tiempo. El tiempo en verdad es una variable, es una característica. ¿Está bien? Rama lo define así. Es una característica de la materia, porque al haber movimiento, hay tiempo. ¿Entendieron? O sea, no existe tiempo sin movimiento, en verdad. El tiempo es lo que mide el cambio. Mide el cambio. Y hay entonces, del momento que existe la materia, y la materia está en eterno movimiento, siempre está en movimiento los átomos, ¿está bien? Hay tiempo. O sea que el tiempo Dios lo creó. ¿Se entendió?
Entonces, antes de que Dios cree el tiempo ¿el tiempo existía? No. Entonces, decir antes, la palabra antes es complicada, ¿no? ¿Qué significa antes? Cuando yo digo antes, en una variable de tiempo, antes, ¿no? Pero si Dios creó el tiempo, no había antes. ¿Entendieron el problema? Solamente había Dios. Cuando creó el tiempo, ahí empieza a aparecer la palabra después, antes. Porque después, antes es en el tiempo. ¿Me siguieron? Sí. No, está bien. Esta teoría es la teoría del judaísmo, y otras dos grandes religiones como el cristianismo y el islam también la aceptaron. ¿Está bien? O sea, también ellos están basados en que Dios creó todo de la nada. ¿Alguna pregunta? ¿Se quedó claro? Sí, el cristianismo no cita la teoría del Big Bang. Dije, después vamos a hablar del Big Bang, todavía ni entré. Estoy en la base de la base, ¿está bien? Claro. ¿Está bien? Pero vamos a ver qué diría. Segunda teoría. Después vemos dónde entra el Big Bang. Teoría de Platón. ¿Qué dice Platón? Platón dice, le preguntaba a Platón, ¿crees en Dios? Claro. ¿Dios es el Todopoderoso? Sí. ¿Y cómo creó el mundo? Lo creó. Acá viene lo que dice él. Pero no de la nada. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo hizo? Esta es la teoría platónica. Existía una primera materia que no tenía forma ni nada. Dios, ¿qué hizo? Dios hace lo que quiere con esa materia. Tomó esa materia y creó los cielos y la tierra. Y todo, lo material y también todo. ¿Está bien? Hay que ver cómo explicaría lo espiritual, porque de materia no sale algo espiritual. ¿Me siguieron hasta acá? Porque él dice así. ¿Por qué? ¿Por qué decís así, Platón? ¿Por qué no decís que lo creó todo de la nada? Porque él dice, porque no entiendo qué significa que de la nada salga algo. ¿Entendieron lo que dice él? Por lo tanto, ¿cuál es su conclusión? Que es imposible que de la nada salga algo. Entonces, Dios tuvo que hacerlo de una primera materia. Ahora, entonces Dios no es todopoderoso. Platón, ¿Dios es todopoderoso? Platón te dice, claro que sí. Dios hizo los cielos, la tierra, las nubes, las plantas, hizo todo. ¿Pero de la nada? Ah, no, de la nada, no. ¿Entendieron lo que dice él? ¿Es una contradicción? ¿Por qué? O sea, que no ve el Todopoderoso hasta el final. ¿En eso ven la contradicción? O sea, ve un todopoderoso, pero a partir de algo. Exacto. No... Ese es el punto. ¿Y qué lo lleva a decir eso? Porque vos le decías, pero Platón, es medio flojito lo que... ¿Por qué no decís de la nada? Porque no entiende. Claro, exacto. Porque Eso es lo que lo lleva. Ahora voy a decir... pero acá viene la conclusión de él, En la conclusión de él dice... Él no entiende, ¿no? Entonces dice... No entiendo que le hagas algo. Por ende... Ahí va la conclusión. Es imposible. porque él lo reduce al intelecto del hombre que es finito. Sí. Entonces mi pregunta es si es absoluto lo que dijo él o no. Él dijo así, no lo entiendo. O sea, él habla con lógica, Te hablo con lógica pura. En la lógica pura no entiendo cómo de la nada puede algo. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Es imposible. Yo les pregunto si la conclusión es correcta. Sí, es como decir... ¿Entendieron la pregunta? ¿Es correcta? La conclusión es imposible. O sea, si no lo entiendo, ¿es imposible? ¿O puede haber una variable así? Que no lo entendés, pero es posible. ¿Entendieron? ¿Entendieron la pregunta? Platón dice, si no lo entiendo, no es posible. Y bueno, Ulay no lo entendés, pero eso no significa que sea imposible. Pues porque igual él mismo fue una creación de Hashem, entonces uno tiene una mente limitada. Exacto. Ulay, el intelecto es limitado. Ahora él te dice, pero dice Platón, pero nosotros estamos de acuerdo que existen cosas imposibles. ¿Entro en este tema o ni siquiera entro? Si entro, no sé si voy a salir. Él dice, existen cosas imposibles, que todos estamos de acuerdo. Acaba el Hidush, que todos estamos de acuerdo. Inclusive el judaísmo, por ejemplo. Ejemplo. Como si Dios puede crear otro Dios.
Dios puede crear a otro Dios igual a él. Claro que puede crear todo, pero no puede crear a un Dios igual que él, porque si lo crea ya no es igual que él. Ya no es uno y único. Es una contradicción. Porque es una creación. No, ¿entendieron el principio de contradicción? Hay un principio de contradicción. Claro, pero ese Dios sería una creación. Entonces ya no sería Dios. Por ende, conclusión. Imposible. Y no sería uno y ¿No? Esperen, ¿me siguieron? Pero Si Dios es el primero y Dios crea otro, ya el segundo no es el primero. Que no me digan que el segundo es igual que el primero. primero es el primero. De Dios, alguien tuvo que tener algo, alguien lo tuvo que crear también. A Dios no. Dios es el primero. Pero no es. Dios es el... Pero es como... No, ese es el principio 1. Principio número 1. Hay una existencia, que es Él, que no depende de nada. Por eso es siempre eterno. Y a Él nadie lo creó. Si a Él lo hubiesen creado, Él no sería Dios. Sería el ángel. ¿Se entendió? ¿Quién es el primero? Ahora, ¿puede Dios crear a otro Dios igual a Él? Respuesta no. ¿Entendieron que respuesta no? Y no estoy pecando al decir no. Uy, dijiste que no. ¿Cómo dijiste? No estoy pecando, eso es imposible. ¿Entendieron? Es difícil esto. O sea, porque estamos acostumbrados a pensar todo es posible. Pero no, hay cosas que son imposibles. ¿Le doy otro imposible? Otro imposible. No puede ser un cuadrado y triángulo al mismo tiempo. Puede haber un cuadrado que al mismo tiempo sea triángulo. Definición de cuadrado, 4 lados. Definición de triángulo, 3 lados. Que sea al mismo tiempo cuadrado y triángulo, no. Imposible, por definición. ¿Sí? Es imposible, de verdad es imposible, No digan. En otro, no, pero nosotros no conocemos, pero podría ser cuadrado y triángulo al mismo tiempo. No es no conocemos, es imposible. Eso sí, eso es imposible. ¿Entendieron? Conclusión, existe el imposible. ¿Está bien hasta acá? Pero no de acuerdo con papá. Ahí viene... No, espera. ¿Entendieron que existe el imposible? No, que existe el imposible. Platón te dice así. Platón le dice al judío, a un judío ortodoxo. Vos estás de acuerdo, judío ortodoxo, ¿no? Que no puede haber un cuadrado y triángulo al mismo tiempo. Y que Dios no puede hacer uno igual que Él, porque si fuese igual que Él ya no es Dios. ¿Estás de acuerdo, no? Nosotros diríamos, tenés razón. ¿Estaríamos de acuerdo? Ahí viene Platón, dice. Platón dice, de la misma manera, no puede de nada salir algo. Eso es lo que dice él. De la misma manera. O sea, él piensa que al ser una cosa imposible también es imposible. Esto también es imposible. ¿Y cuál es el majloquet con nosotros? ¿Qué le diríamos nosotros? Platón, mezclaste 2 temas. Esa ahí. Mezclaste 2 temas. Que un cuadrado no sea triángulo, tenés razón. Pero que de la nada no pueda venir algo, no necesariamente es un imposible. Es algo que no puedo entender, pero no imposible. Ese es el error de él. ¿Está bien? Están verificando audición. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguieron? Esto fue difícil. Este paréntesis fue difícil, pero ya una vez lo hicimos 2 horas, otra vez no vuelvo. Pero que para todas las chicas... pero... Está bien. Error. Ahí va el error de Platón. El error de Platón, que Dios no puede creer a uno igual que Él. Eso es absolutamente lógico. Es un imposible de lógica. Que un cuadrado no puede ser triángulo al mismo tiempo es un imposible de lógica. De ciencias exactas. Exacto. Pero que de la nada no pueda venir algo, eso ya no es una... Eso ya estás hablando del mundo de la física. Ahí no estoy hablando en lógica pura. Estoy hablando del mundo de la materia como nosotros lo conocemos. La verdad, nosotros no conocemos nada. De nada salga algo, no conozco. Tenés razón que no conozco, pero eso no significa que es imposible. ¿Entendieron? No es un imposible lógico, si quieren, es un imposible. Él confundió un imposible físico con un imposible lógico. Ese fue el error de él. Él lo puso todo en la misma bolsa. Yo no te dije que yo tenga demostrado lo que yo digo, pero vos tampoco tenés demostrado lo que vos decís. Eso le contesto a Platón. Es verdad, Platón, que yo no entiendo cómo de la nada salga algo. De verdad que no lo entiendo. Pero eso no significa que sea imposible. Ese es el error tuyo. Entra ya, porque lo que estamos midiendo es si de la nada puede venir algo.
Estoy hablando del mundo material. Estoy hablando, si de nada puede salir algo. Estoy hablando del mundo de las ciencias, biología, astronomía, física. No estoy hablando de la lógica. En verdad es justo un poquito entre y entre. Por eso en verdad no es una... En verdad, de la nada viene a... Que algo salga de la nada no es una pregunta de física, es una pregunta filosófica. En verdad. Es como que el científico no tendría lugar en esa pregunta, ¿entienden? ¿Por qué el científico no tendría lugar en esa pregunta? Porque no tiene cómo probarlo. Porque el científico está basado todo en ciencias empíricas, en los sentidos, y saca conclusiones. Entonces, el científico solamente analiza el existente, desde que ya existe, y todas las leyes que definen la existencia desde que ya existe. Por eso no puede decir, no puede venir de la nada, porque es algo que no entra en todo lo que él estudia. ¿Entendieron el error? Les traigo un ejemplo que trae Rambam en Moreh Nebuchim. Dice, si una persona estaría en una isla, ¿está bien? Viven en la isla, ¿está bien? Y él nunca vio cómo, ¿está bien? A él lo pusiste ya teniendo 30 años y ¿está bien? ¿Está bien? Y está ahí en la isla y nunca vio cómo, no sabe lo que significa un nacimiento o algo. Y le dicen, ¿vos de dónde? Yo de dónde vengo. Y dice, la verdad te vamos a decir, en el principio vivías en la panza de una madre. ¿Cómo vivía en la panza de una madre? ¿Pero qué respiraba? Ah, no, estabas ahí adentro y le vas a explicar cómo es el proceso de que vive un feto en él. ¿Qué diría una persona que no tiene ningún conocimiento de esto? Imposible. ¿Por qué es imposible? Porque él no conoce toda esa realidad. ¿Entendieron? De la realidad que él conoce no puede desprender algo que no es su realidad. ¿Entendés? El científico analiza el yesh, la accidente. Y nosotros estamos diciendo que ese yesh viene de Ain, de la nada. Él no entiende el Ain, él solamente entiende el yesh. No puedo sacar una conclusión a algo que no está en mis conocimientos de lo que yo conozco. Pero eso no significa que sea imposible. ¿Qué filósofo era el que decía que la verdad era relativa? Que es mediante el conocimiento que se sabe quién tiene la verdad. ¿Para qué quiere decir que la verdad es relativa? Sí, o sea, como que eso, que alguien no puede hablar de una verdad que no es su verdad. O sea, es dependiendo. Si dependiente de tus experiencias o de cómo fui llegando a eso. Es verdad. Pero hay un sentido común, lógica primaria, básica, que todos podríamos, una persona que piensa, ¿no? Si utiliza, llega. Bueno, hay verdad absoluta y hay verdades más. Sí, relativas. Dependiente, yo también la llamaría. O sea, no relativa de que esta depende de esto y hay que ver si llegás o no la va. Bueno, pero, ¿hasta acá está bien? Sí. ¿Entendieron lo que dice Platón? Sí. ¿Entendieron cuál es el punto? Esperen. Lo que dice lo entendimos. ¿Entendieron el punto flojo de lo que dice él? ¿En qué se equivoca él? ¿Entendieron en qué se equivoca? Él se equivoca en decir que él dice así, yo no entiendo que de la nada puede salir algo. Dice, no entiendo, con lógica, ¿está bien? Él dice, por lo tanto es imposible. Por lo tanto es imposible, con eso disiento. A eso no lo acepto. Porque ¿cómo sabe? Porque no es absoluto que es imposible, es que no lo entendés. Él te dice, pero el ejemplo de Dios, y Dios no puede crear otro Dios, tenés razón en eso, pero eso es otro tema. No me mezcle los temas. Ese es el error de él. El error es como no lo entiendo, es imposible. Sí. ¿Está bien? ¿Entendieron? O sea, a ver, la frase sería esta. No todo lo que no entendemos es imposible. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? No todo lo que no entiendo. Hay cosas que sí, dije. Pero no todo. No todo lo que no entiendo es imposible. ¿Platón estaría limitando el poder de Dios, sí o no? Según esto. Sí. El poder de Dios no alcanza para crear de la nada. El poder de Dios, según Platón, ¿podría él hacer que todo esto desaparezca a la nada? No. Solamente podría hacer que esto desaparezca a la primera materia. ¿Por qué? Porque según Platón, entonces hay dos cosas eternas para Platón. ¿Entendieron? Para Platón existe Dios y la primer materia. Importante, Platón no endiosa, no idolatra a la primera materia.
Él entiende que esa primera materia es inerte, no tiene nada, es como plastilina. ¿Está bien? Se dice plastilina en todos los idiomas, depende, ¿está bien? Y Dios hace con esa lo que quiere. Quiere hacer cielo, cielo. Quiere hacer tierra, quiere hacer plantas, plantas. Quiere hacer animales. Dios hace con la primera materia lo que se le da la gana. En eso, Platón está de acuerdo con el poder de Dios. Pero no alcanza hasta la nada. ¿Entendieron el Mahloket con Platón? ¿Sí? Bien. Vamos a Aristóteles. Dice que él mezcló dos temas. Mezcló un tema de lógica y... Él mezcló el imposible lógico con el imposible físico. Porque que algo que de la nada pueda aparecer algo no es un imposible de lógica. Es un imposible es un imposible en las leyes físicas que conocemos. ¿Entienden? En las leyes físicas que conocemos no conocemos que de la nada venga algo. Entonces eso no es imposible de lógica. ¿Está bien? ¿Entendieron? Es muy fino lo que dijimos. Bueno. Pero no las confundí, ¿no? ¿Confundí a alguien? No confundí a nadie, ¿no? Sí, ¿qué dice Aristóteles a todo esto? Ahora vamos a Aristóteles. Acá. En la segunda página nos dice tercera. ¿Tienen? Bueno. Esta es la teoría de Aristóteles. Ahora pueden seguir conmigo, es nuevo, leemos nuevo. Leemos juntos, ¿eh? Estoy en el segundo lado, a la izquierda, donde dice tercera. ¿Tienen? Tercera. Leo. Es la teoría de Aristóteles, sus seguidores y comentaristas de su obra. Él dice, al igual que los adeptos a la secta susodicha igual a los que vimos recién de Platón, que nada material puede producirse sin materia. Primera frase de Aristóteles. Aristóteles, ¿una materia puede venir de la nada? No. Toda materia viene de otra materia. ¿Entendieron lo que dice él? Es lo que conocemos hoy en día, en el mundo. Pero defiende al propio tiempo que el cielo, los cielos, las estrellas, no están sujetos en modo alguno a generación y corrupción. O sea, los cielos no fueron hechos y no pueden desaparecer. Entonces, ¿desde cuándo están los cielos, Aristóteles? ¿Desde cuándo existen? Según Aristóteles, siempre existieron. Como siempre. ¿Alguna vez fueron creados? No, siempre. ¿Desde siempre? O sea, toda materia viene de otra materia y la materia siempre estuvo. O sea, no solamente la materia, sino también los cielos y la tierra. O sea, no, pero en la tierra. Sí, sí, también la tierra. Los cielos y la tierra, las leyes físicas, siempre existieron. O sea, que la materia primaria para Aristóteles es los cielos y la tierra. Claro. Es peor que Platón, la teoría de él. ¿Entendieron que es peor Platón? Más en contra nuestra. ¿Entienden lo que quiere decir? Porque él dice que el universo es eterno. ¿Desde cuándo existe el universo? Siempre. ¿Cómo siempre? Le pregunté a Aristóteles, ¿y usted, vos crees en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Y Dios existe siempre? Claro que sí. ¿Y desde cuándo existe el universo? También. ¿Cómo también? Sí. ¿Dios existe? El universo existe. ¿Entendieron la teoría de él? O sea, todo siempre existió. Es medio rara, ¿no? Pero es medio rara. Hasta el año 1940 se pensó así, ¿eh? En la ciencia, hasta que vino George Gamow con la teoría del Big Bang, pensaban en un universo eterno. Que no es que nació alguna vez. Entonces, pero es raro, ¿cómo decís algo? Como que no es. Como que más lógico decir que es creado, ¿no? ¿Dónde traías la teoría? Ahora vamos a ver. Leo, sigo. ¿Puedo seguir? ¿Se entiende? Hasta acá ahora sigo. He aquí en síntesis su teoría. Pretende que este universo en su totalidad, ¿qué es en su totalidad? Todo. Tal como es, siempre existió. Y siempre existirá. Así. No hay cambios, según Aristóteles. Que el ente estable, o sea, todo. Las estrellas, por ejemplo. Vos le preguntas, ¿cuándo nació el sol? ¿Cuándo nacieron las estrellas? Siempre existieron. ¿Y cuándo hasta cuándo van a vivir? Siempre existieron. Para siempre. En otra paréntesis, la teoría científica de hoy en día va en contra de Aristóteles. Porque según hoy en día las estrellas tienen vida limitada. Explotan. La supernova, ¿no? Y ahí van los agujeros negros. No, según Aristóteles, siempre existe.
Sería el punto flojo, ¿ven? Entonces decimos que el espacio fuera Dios. Ahora, esperen, todavía no dije qué es Dios para Aristóteles. Esperen, van a ver que no. Igual él cree en Dios. Esperen. Él dice que el universo se deriva de Dios. Es derivado. Pero no de la nada. Sigo. Es decir, el cielo jamás dejará de ser tal. El tiempo y el movimiento. El tiempo. ¿Cuándo fue creado el tiempo, Aristóteles? Según él, claro. El tiempo y el movimiento son eternos. O sea, entonces Aristóteles tiene mucho. Ustedes pueden decir, entonces Aristóteles no cree en Dios. Porque para él son todos dioses. No, eso quiero explicar, pero todavía no me. Pero sí, él dice que todo es eterno. ¿Entendieron? Claro, le voy a hacer una pregunta. Sí. Para Aristóteles, una persona le pregunta, ¿cuándo se creó el cielo? Sí. Él contesta siempre o contesta nunca. Nunca fue creado, siempre existió. ¿Cuándo fue creado? Claro. Nunca, porque siempre existió. Siempre. Nunca se creó porque Siempre existió. Vos decís, entonces el cielo para vos es Dios. No. El cielo, así contesta Aristóteles, el cielo depende de Dios. Pero no lo creo. Dios es la causa de la existencia del cielo. ¿Entendieron? Aristóteles, ¿vos endiosás al cielo? No. Porque el perfecto, el ser perfecto de donde viene todo, a ese yo adoro, es Dios. Nada más que te digo que de él viene todo esto. ¿Entendieron? Pero es contradictorio. El ejemplo sería como el sol y la luz. A ver si ven el ejemplo. Pero es contradictorio. Espera. El sol y la luz. En el momento, hay sol, hay luz. Bueno, el sol sería como Dios y la luz sería como el universo. Pero el sol, existía, antes que existía la luz sin el sol. Existe el sol, existe la luz. Es automático. O sea, los dos ¿entendieron? Son como si fuera uno solo, o sea. No, uno es la causa y otro es el efecto. Uno es la causa. Ok. ¿Entienden? Él no duda que la causa es Dios. Lo que quiero, o sea, no quiero defender a Aristóteles, pero yo quiero decir, Aristóteles no piensa que el universo es Dios, ¿está bien? No es panteísmo. Él dice que el universo es creado por Dios, pero creado, ¿qué creado? Si me decís que es eterno. Bueno, porque de él se desprende esto. ¿Por qué? Porque él no cree de la nada, ¿entienden? Pero ¿por qué no dijo como era como Platón, de una primera materia? Él todavía es peor. ¿Entendieron lo que dice? ¿Se entendió ahí? Sigo. Permanente. Espere, entonces, ¿quién es eterno para Aristóteles? El universo es eterno. El tiempo es eterno. El movimiento es eterno. El espacio es eterno. ¿Todo viene de Dios? Sí. ¿Entendieron? Sí. Y permanentes, sin ese proceso, y que lo supeditado a saber, lo que está cito bajo la esfera de la luna, bajo la esfera de la luna significa, espera, no puedo decir que esta planta que yo veo ahora es eterna, ¿no? Porque yo vi que recién apareció la planta. Obvio. ¿Los seres humanos son eternos? Vos ves que el ser humano nace y muere. Entonces no son eternos para él. No, pero él diría que la raza humana es eterna. ¿Entendieron? Pero los miembros de las especies que nacen y mueren, obvio que él lo ve, él no va a decir que sos eterno. ¿Entendieron? Pero se renueva constantemente. Exactamente. El ciclo de la vida. Es como en palabras de... ¿vieron? El ciclo de la vida, como que el ciclo de la vida es siempre constante. Pues sí, pero fue creado alguna vez. O sea, la vida No, pues siempre existió. La vida es eterna, siempre va a haber. Esa es la teoría de Aristóteles. ¿Entendieron? Digo algo más. En suma, que esta materia prima, en su esencia, no está sujeta a generación y corrupción. Si bien las formas, o sea, este universo no puede desaparecer porque siempre existe, las especies siempre existen, no pueden desaparecer, de tal manera que esto sería problema con las especies que hoy desaparecen, ¿no? Porque según él las especies son eternas. Aunque están en vías de extinción. Claro, sería problema para Aristóteles. Ya Aristóteles tiene knockout hoy en día, quiero decir, ¿eh? La teoría aristotélica como que ya cayó, según la teoría científica, digamos, ¿no? Finalmente, que todo este orden, superior e inferior, miren este punto, no sufrirá alteración alguna. ¿Qué quiere decir que no sufre? Que las leyes físicas No va a cambiar. no pueden cambiar las leyes físicas. O sea, ¿contra qué estaría acá Aristóteles? Que es un punto importante para nosotros. La ley física no puede cambiar. O sea, ¿qué es imposible para él? Algo que viola la ley física. ¿Qué es? El milagro.
El milagro, según Aristóteles, no existe. Importantísimo este punto, ¿no? Ahora van a ver, para los otros. Según Aristóteles no hay milagros. La ley física no se puede romper. El fuego siempre quema. No puede entrar una persona en el fuego y no quemarse, se quema. Porque el fuego quema. La ley de la gravedad siempre existe. Todas las leyes físicas son herméticas. En cierta manera, ese sería el peligro. Casi endiosa las leyes físicas. ¿Entienden el tema? Las leyes físicas son inquebrantables. ¿Entendieron el punto de él? Este punto acuérdense porque va a ser el punto más en discusión con nosotros. Termina diciendo fuera de lo que es consentáneo, afirma a sí mismo, aunque no textualmente, pero se deduce de su opinión, que a su juicio, miren esto, es imposible cambie Dios su voluntad. Es imposible que Dios cambie su voluntad. ¿Eso es verdad o no? Esperen, ¿Dios puede cambiar? Dios no puede cambiar. No, eso es verdad. Lo perfecto no cambia. Dios no puede cambiar su voluntad. Pero puede decir... Ah, sí, eso sí. Pero eso no significa que cambie su voluntad. Tenemos que explicar que no... Él diría así, es imposible que cambie su voluntad, ¿no? ¿Están de acuerdo que lo perfecto no cambia? Sí. Bueno, entonces dice, si Dios es perfecto y lo perfecto no cambia, acá viene la pregunta de Aristóteles muy buena. ¿Cómo de repente decidió crear? Si decidió crear, cambió su voluntad. Dice Aristóteles. Y es imposible que cambie su voluntad. Por eso el mundo tiene que ser eterno. ¿Entendieron la pregunta teológica de él? De nuevo. Sí, porque Aristóteles dice, lo hace imperfecto. ¿Dios es perfecto? Sí, todos de acuerdo que Dios es perfecto. Aristóteles dice, yo también pienso así. Bien, muy bien. Dios no tiene ni cuerpo, ni forma. Perfecto, es único. ¿Está de acuerdo? Ahora, la voluntad de Dios no puede cambiar. Estamos todos de acuerdo. Entonces Aristóteles le pregunta a la Torá, o a los judíos, digamos. Nos preguntaría así. Entonces, ¿cómo ustedes dicen que Dios creó todo de la nada? Del momento que Dios crea de la nada, ¿está cambiando su voluntad? Nosotros, ¿por qué decís eso? Y porque me estás diciendo que antes no existía y ahora sí. Entonces cambió. Y dice Aristóteles, y es imposible que cambie. Por lo tanto, tengo que decir que el mundo es eterno. ¿Entendieron lo que dije o fui rápido? Está buena la pregunta. ¿Está buena la pregunta o no está buena? Sí. Es buena. Le tenemos que contestar. Nosotros vamos a contestarle igual. Que hay creación y que eso no implica cambio en su voluntad. Eso tengo que contestar. Porque es verdad, no puede haber cambio. Pero estamos de acuerdo que no hay cambios en él, ¿eh? Eso sí es. Termina. Dios a sí mismo. Hago esto y voy a recreo. ¿Está bien? ¿Leo hasta el final o vamos a recreo ya? Leo y así ya lo concluí. Afirma a sí mismo, aunque no textualmente, pero se deduce de su opinión, que a su juicio es imposible cambie Dios su voluntad, o le sobrevenga no nueva. ¿Puede venir una voluntad nueva a Dios? ¿Dios puede cambiar? No. O sea, en otra palabra, ¿puedo influenciar en Dios? No. Y que a todo este universo tal como es, Dios le ha dado existencia. Presten atención a esto. ¿Aristóteles cree en Dios o no? Sí. A todo este universo Dios le ha dado existencia. ¿Entonces cree en Dios? Sí. Por su beneplácito, por su voluntad y su bondad. ¿Cree en la voluntad y la voluntad de Dios? Sí. Pero no lo sacó de la nada. Punto. No lo sacó de la nada. Piensa a sí mismo que la divinidad es imposible deje de existir. ¿Dios puede no existir? No, porque Dios es la existencia. ¿O que puede su esencia modificarse, cambiar? No, porque Dios es perfecto. Como lo es, se trueque su voluntad o que le sobrevenga una nueva. En consecuencia, todo este universo, tal como ahora se ostenta, todo esto que vemos ahora, es así desde la eternidad y así seguirá para siempre. En una frase nada más. La teoría nuestra, que es la verdadera, pero todavía la verdadera, es que Dios creó todo de la nada. La teoría de Platón, que Dios creó todo de una primera materia. Y la teoría de Aristóteles es que todo viene de Dios, pero no fue creado de la nada. Eternamente existe. Así como Dios es eterno, todo el universo viene de Dios. Según Aristóteles, las leyes físicas son absolutas y no se pueden quebrantar porque son eternas. ¿Resumí las frases más importantes? Recreo. Está bien.